¿Por qué una pequeña franja de tierra ha sido, durante milenios, el epicentro de guerras, profecías y conspiraciones globales? Jerusalén, una ciudad más pequeña que muchas capitales del mundo, pero más codiciada que cualquier trono. Reyes, imperios y religiones han luchado por ella, pero ¿realmente sabes por qué? Detrás de cada conflicto entre Israel y Palestina no solo hay política ni territorio, sino un misterio escrito desde la antigüedad, un plan profético que se está desplegando ante nuestros ojos. Las noticias solo cuentan una parte. La historia secular se queda corta. Pero la Biblia revela un secreto inquietante. El conflicto actual es solo el eco de una batalla eterna, cuyo desenlace afectará al destino de toda la humanidad. ¿Estamos viviendo las señales del final? ¿Qué papel juega Jerusalén en los últimos tiempos? Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu forma de entender la historia, el presente y el futuro del mundo. Vamos a descubrirlo juntos. La brisa ardiente del desierto arrastraba consigo granos de arena que se perdían en el infinito, como un presagio de la vasta descendencia que aún no existía, en medio de aquel vasto paraje, donde solo los vientos cantaban su melodía ancestral. Un hombre levantaba su mirada al cielo estrellado, con el corazón latiendo al ritmo de un destino inquebrantable. Aquel hombre, llamado Abraham, no era un rey ni un conquistador, no poseía tierras ni ejércitos, pero había sido elegido por el Altísimo para ser el padre de una gran nación. La voz de Dios, poderosa y solemne, resonó en su alma como un eco eterno. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Con esta promesa, Abraham dejó atrás la tierra de Ur de los caldeos, abandonando la seguridad de su linaje para aventurarse en lo desconocido, guiado solo por la certeza de una promesa divina. Su destino estaba entretejido con los planes de Dios, quien no solo le entregaría una tierra, sino también un pueblo que llevaría su nombre por generaciones incontables. El tiempo transcurría con la lentitud de los ciclos lunares y la promesa aún no se cumplía. Las estrellas que iluminaban las noches de Canaán parecían recordarle cada día la descendencia que le había sido prometida, pero que aún no llegaba. Sara, su esposa, observaba con tristeza el pasar de los años, pues su vientre permanecía tan árido como las arenas del desierto. La impaciencia se apoderó de ella y, en su desesperación, ideó un plan que, sin saberlo, desencadenaría un conflicto que resonaría a lo largo de la historia. Abraham, el Señor me ha impedido concebir, dijo Sara una noche, su voz entrelazada con la angustia de la espera. Toma, pues, a mi sierva Agar, y tal vez a través de ella pueda edificar descendencia. Agar, la sierva egipcia, se convirtió en el instrumento de una decisión que alteraría el curso del destino. Cuando concibió un hijo de Abraham, el desprecio nació en su corazón hacia Sara y la enemistad se gestó entre ambas mujeres. El niño que llevó en su seno era Ismael, un hijo nacido de la carne y no de la promesa, pero cuya descendencia sería poderosa y numerosa. Los años transcurrieron e Ismael creció en la casa de su padre, fuerte y audaz, con la sangre del desierto en sus venas. Pero Dios, fiel a su palabra, volvió a Abraham con un mensaje que cambiaría su vida para siempre. No se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones. Y a tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino Sara, porque ella será madre de naciones y reyes de pueblos procederán de ella. Y así, contra toda lógica humana,
Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, la risa de un recién nacido llenó las tiendas del patriarca, Isaac. El hijo de la promesa había llegado al mundo. En ese momento, el destino de las naciones quedó sellado, pues 2 linajes, 2 pueblos, 2 caminos se alzaron desde una misma raíz. Pero la convivencia de ambos hijos bajo un mismo techo no duraría mucho. Un día, mientras Isaac jugaba en los campos, Sara observó a Ismael burlándose de su hijo menor. Su corazón se encendió de ira, pues no permitiría que el primogénito de Agar compartiera la herencia con el elegido. «Echa fuera a esta sierva y a su hijo», exigió a Abraham. El patriarca, atormentado por la decisión, miró al cielo en busca de respuestas. Y Dios le habló: «No temas por el niño ni por tu sierva, de Ismael haré una nación. Porque también es tu descendencia, pero en Isaac será llamada tu descendencia». Al amanecer, Abraham se despidió de Ismael y Agar, entregándoles pan y un odre de agua. La madre e hijo caminaron por el desierto de Beerseba y, cuando el agua se agotó, la desesperación se apoderó de Agar. Apartó a su hijo bajo un arbusto, incapaz de verlo morir. «No quiero ver morir al niño», sollozó, mientras su llanto se elevaba hacia el cielo. Pero el oído de Dios no estaba cerrado. Un ángel del Señor llamó a Agar desde los cielos: «No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Levántate, toma al niño y sosténlo de tu mano, porque haré de él una gran nación». Y en ese momento, Agar vio un pozo de agua que había permanecido oculto a sus ojos. Ismael bebió y cobró fuerzas, creciendo en el desierto, donde se convirtió en arquero y padre de una descendencia incontable, tal como Dios había dicho. Desde ese día, 2 naciones, 2 pueblos distintos, crecieron en paralelo. Ismael se estableció en el desierto de Parán. Sus hijos se multiplicaron y formaron tribus poderosas que habitarían la región por generaciones. Mientras tanto, Isaac crecía en la tierra de la promesa, destinado a convertirse en el eslabón de una cadena que culminaría en el pueblo de Israel. El conflicto, sin embargo, ya estaba sembrado. No era solo una disputa de sangre, sino un choque de destinos. Una lucha espiritual cuyo eco se extendería a lo largo de los siglos. Mientras Ismael y sus descendientes vagaban por los áridos territorios, sintiendo la exclusión de la bendición, la envidia y el resentimiento germinaban en sus corazones. Isaac, por otro lado, portaba la bendición divina, pero con ella venían pruebas, guerras y desafíos que pondrían a prueba la promesa de Dios. Así comenzó una historia que trascendería generaciones, marcada por alianzas y traiciones, exilios y regresos, luchas y reconciliaciones. El destino de la tierra prometida no solo estaba en manos de los hombres, sino en la soberana voluntad de Dios. La sangre de Abraham corría por las venas de 2 pueblos, pero solo uno llevaba la señal del pacto eterno. Sin embargo, la historia aún no ha terminado, pues los descendientes de Ismael y los de Isaac seguirían entrelazando destinos en un conflicto que llegaría hasta los días postreros. El pacto de Dios era inmutable, pero el corazón de los hombres seguiría buscando respuestas en una lucha que parecía no tener fin. Capítulo 2: Isaac e Ismael. 2 naciones en lucha desde el vientre. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo con Sara, nace Isaac, el hijo del pacto. En Génesis 21, Sara exige que Ismael y su madre sean expulsados, pues no quería que Ismael heredara junto con Isaac. Dios le asegura a Abraham que también hará una nación de Ismael, pero la línea del pacto seguiría con Isaac. Desde entonces, la rivalidad entre sus descendientes se estableció.
Ismael fue el antepasado de los árabes, mientras que Isaac fue el padre de Jacob, de quien surgiría la nación de Israel. Esta división se convirtió en la raíz espiritual y profética del conflicto que sigue hasta hoy. El viento del desierto soplaba con la misma fuerza con la que el destino había marcado la historia de dos hermanos separados por el designio divino. En los días que siguieron a la partida de Ismael y Agar, Abraham contemplaba el horizonte con una mezcla de pesar y fe. Su primogénito ahora vagaba por tierras desconocidas, apartado del hogar donde había crecido, mientras Isaac, el hijo de la promesa, crecía bajo la mirada atenta de su madre Sara. A simple vista, la historia de estos dos niños parecía haber tomado caminos opuestos, pero en la realidad eterna de Dios, sus destinos estaban tejidos en un mismo conflicto que perduraría a lo largo de los siglos. Ismael, endurecido por la vida en el desierto, aprendió pronto que el mundo no tenía piedad. Creció fuerte y diestro en el arte de la guerra, sus manos forjadas por la necesidad y su espíritu marcado por la independencia. La herida de la expulsión no había sanado y en el corazón de su linaje se implantó un resentimiento que pasaría de generación en generación. Sus hijos y los hijos de sus hijos poblaron los territorios de Arabia, estableciendo tribus que se convertirían en reinos poderosos. A pesar de su destierro, la bendición de Dios se cumplía en él, se convirtió en el padre de 12 príncipes, cada uno con su propia descendencia, y de su linaje surgirían pueblos innumerables que poblarían las tierras al este de Canaán. Mientras tanto, Isaac crecía en el hogar de Abraham, instruido en los caminos del Señor, su vida marcada por la certeza de que era el elegido. Su carácter era distinto al de su medio hermano, donde Ismael era un guerrero. Isaac era un pastor, donde uno forjaba su camino con la espada. El otro confiaba en la voluntad divina, pero la diferencia más grande entre ellos no era de temperamento, sino de destino. La promesa dada a Abraham no se cumpliría en Ismael, sino en Isaac, y en él recaía la responsabilidad de llevar adelante el pacto eterno. Con los años, la distancia entre ambos linajes creció como un río caudaloso que separa dos tierras. No hubo reconciliación ni abrazos de despedida. La única vez que la historia los volvió a reunir fue cuando Abraham murió. En ese día, Isaac e Ismael se encontraron nuevamente, hombro a hombro, para enterrar a su padre en la cueva de Macpela. Fue un momento de tregua, pero solo eso. Cuando el polvo del entierro se asentó y cada uno regresó a su tierra, las sendas de sus descendientes quedaron trazadas en rutas opuestas. De Isaac nacería Jacob, el hombre cuyo nombre sería cambiado a Israel, padre de las 12 tribus que poblarían la tierra prometida. De Ismael, en cambio, surgieron naciones que se extendieron por las vastas llanuras del desierto, en constante conflicto con los hijos de su hermano. Así, la tensión entre ambos linajes no fue simplemente una cuestión de sangre, sino un choque de propósitos divinos. Los siglos pasaron y la rivalidad se convirtió en una constante. Cuando los descendientes de Isaac fueron esclavizados en Egipto, las tribus ismaelitas prosperaron, comerciando con caravanas que cruzaban los caminos de Oriente. Cuando Moisés guió al pueblo de Israel hacia la libertad, muchas de estas tribus veían con recelo el resurgimiento de un pueblo que decía ser el único heredero de la bendición de Abraham. En cada generación, la lucha se manifestó de diferentes maneras, a veces con alianzas temporales cuando las circunstancias lo exigían, otras con guerras feroces que dejaban cicatrices en la tierra que ambos afirmaban poseer. En cada victoria y en cada derrota, una pregunta persistía en los corazones de ambos pueblos: ¿quién era el verdadero heredero de la promesa?
El tiempo no trajo respuestas, solo más conflictos. Con el auge de los reinos de Israel, los descendientes de Ismael se vieron forzados a resistir el crecimiento de una nación que afirmaba tener un pacto divino con el Altísimo. Con la caída de Jerusalén y la dispersión de los judíos, los descendientes de Ismael se expandieron aún más, tomando territorios que alguna vez fueron de los hijos de Isaac, y cuando siglos después, Israel volvió a resurgir como nación, el eco de la antigua disputa entre los dos hermanos se convirtió en una tormenta imparable. El conflicto entre Isaac e Ismael no terminó con sus muertes, no fue una rivalidad personal, sino una batalla espiritual, un choque de propósitos divinos que aún sigue latente. Cada generación que ha habitado la tierra prometida ha sentido el peso de aquella división ancestral. Dos naciones, dos destinos, dos caminos que se entrelazan y chocan una y otra vez, mientras el mundo contempla el desarrollo de un conflicto que comenzó con una simple decisión en una tienda del desierto. Quizás la clave de todo no esté en el poder de uno sobre el otro, sino en la soberanía de Dios, quien desde el principio determinó que la historia de estos dos hermanos marcaría el curso de la humanidad. Pero si la división fue inevitable, ¿habrá alguna vez una reconciliación? ¿O es este un conflicto destinado a durar hasta el fin de los tiempos? Los ecos de la promesa de Abraham resonaban a lo largo de los años, trazando destinos en la arena del tiempo. Isaac, el hijo del pacto, había crecido y tomado a Rebeca como esposa, pero al igual que su madre Sara, ella también enfrentó la desoladora barrera de la esterilidad. Sin embargo, la mano de Dios no se había cortado y, en su misericordia, abrió su vientre. Lo que sucedió en su interior no fue un simple embarazo, sino el preludio de otra batalla que dividiría generaciones. Desde el vientre, los gemelos Esaú y Jacob parecían luchar. Rebeca, desconcertada por la agitación dentro de su ser, buscó al Señor en oración, y la respuesta divina reveló un misterio insondable: dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquel mensaje no solo anunciaba la llegada de dos hijos, sino el inicio de un conflicto que se extendería por siglos. Una lucha que, aunque nacida en la carne, tenía implicaciones espirituales y proféticas. Cuando llegó el momento del nacimiento, el primero en salir fue Esaú, cubierto de un vello rojizo que parecía presagiar el ardor de su naturaleza indomable. Jacob lo siguió, aferrando con su pequeña mano el talón de su hermano, como si desde el primer aliento se negara a quedar atrás. Los años pasaron y los dos hermanos crecieron con caracteres opuestos. Esaú, hombre de campo, cazador hábil y amante de la libertad. Jacob, de naturaleza más serena, habitante de tiendas y poseedor de una astucia que le sería útil en el futuro. Un día crucial llegó cuando Esaú, agotado tras una larga jornada de caza, regresó hambriento y encontró a Jacob cocinando un guiso de lentejas. El aroma embriagador llenó el aire y, en su impaciencia, Esaú clamó: «Dame de ese guiso rojo, pues me muero de hambre». Jacob, siempre calculador, vio la oportunidad de obtener aquello que no le correspondía por derecho natural. «Véndeme en este día tu primogenitura», exigió a su hermano. Esaú, menospreciando el valor de su herencia, respondió con indiferencia: «¿De qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir?». Así, por un plato de lentejas, se selló un destino que Esaú lamentaría hasta el final de sus días. Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, más tarde engañaría a su anciano padre Isaac para obtener la bendición que estaba destinada al primogénito.
Cuando Esaú supo lo que había sucedido, su furia fue incontenible. «Voy a matar a mi hermano Jacob», juró en su corazón. El rencor que nació en ese instante no se disiparía con el tiempo, sino que se convertiría en la base de un odio perpetuo que marcaría la historia de sus descendientes. Jacob huyó y pasó años en la casa de su tío Labán, donde sufrió engaños y dificultades, pero también prosperó. Finalmente, regresó a su tierra natal, temeroso del encuentro con Esaú. Sin embargo, cuando se encontraron, en un giro inesperado, Esaú lo abrazó y lloró con él. Parecía que la reconciliación era posible, pero las cicatrices de su enemistad no sanaron del todo. Los caminos de ambos hermanos volvieron a separarse, y así también los de sus descendientes. Esaú se estableció en la región montañosa de Seir, y su linaje se convirtió en el pueblo de Edom, llamado así por el rojo que lo había definido desde su nacimiento y por la vergüenza de haber cambiado su herencia por un plato de comida. Mientras tanto, Jacob, quien había recibido el nuevo nombre de Israel tras su lucha con el ángel, vio cómo sus hijos crecían hasta convertirse en las 12 tribus que formarían la nación de Israel. El resentimiento de Edom contra Israel no tardó en manifestarse. Cuando los israelitas, siglos después, vagaban por el desierto tras haber salido de Egipto, solicitaron permiso para atravesar la tierra de Edom, pero sus parientes lejanos respondieron con una negativa tajante: «No pasaréis por mi territorio. No sea que salga yo contra vosotros armado en guerra». El camino más corto hacia la tierra prometida fue bloqueado por aquellos que, aunque de la misma sangre, nunca olvidaron la afrenta de su antepasado. Con el paso del tiempo, Edom se alió con otras naciones en contra de Israel. Cuando los babilonios invadieron Jerusalén y destruyeron el templo, los edomitas celebraron la caída de sus hermanos, incluso ayudando a los enemigos de Israel a capturar a los fugitivos. La traición quedó grabada en la memoria de los judíos, y Dios mismo, a través del profeta Abdías, pronunció juicio contra Edom: «Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre». Edom fue conquistado una y otra vez, perdiendo su poder y su identidad hasta ser absorbido por otros pueblos. Sin embargo, su espíritu de rivalidad con Israel no desapareció, sino que se reencarnó en otras naciones y conflictos que continuarían por siglos. Durante la época de Jesús, los descendientes de Edom, conocidos como idumeos, aún tenían influencia en la región. Herodes el Grande, el rey que buscó matar al Mesías recién nacido, era un idumeo, una señal de que el enfrentamiento entre los hijos de Jacob y Esaú no había terminado. El odio entre Edom e Israel era más que una simple disputa territorial o política, era la manifestación de una lucha que se remontaba a la elección de Dios y a la voluntad de los hombres de aceptar o rechazar su propósito. Edom representaba el camino de la carne, el deseo de independencia y la resistencia a la voluntad divina, mientras que Israel era el símbolo del pacto, de la promesa y de la redención. Los profetas anunciaron que en los últimos tiempos, Edom sería completamente destruido y su recuerdo borrado de la historia. Sin embargo, la lucha espiritual que comenzó entre esos dos hermanos sigue viva en cada generación. La pregunta persiste: ¿acaso la rivalidad entre los descendientes de Jacob y Esaú ha llegado a su fin? ¿O aún se manifestará en los eventos que definirán el destino de la humanidad? El sol abrasador se cernía sobre la vasta extensión del Nilo, cuyos caudales parecían susurrar secretos antiguos mientras recorrían las tierras de Egipto. Allí, en la sombra de las pirámides y los templos dedicados a dioses paganos, crecía una nación que aún no conocía su verdadera identidad.
Eran los descendientes de Jacob, el pueblo de Israel, que había llegado a Egipto en tiempos de José, cuando una hambruna los obligó a buscar refugio en la tierra de los faraones. En un principio fueron acogidos con honra, pero con el pasar de los años, su crecimiento numérico despertó el temor de los egipcios, quienes, viendo en ellos una amenaza, decidieron someterlos bajo el yugo de la esclavitud. Los siglos transcurrieron y el sufrimiento se convirtió en la herencia de cada generación hebrea. El crujir de los látigos y el peso de los ladrillos fueron la única realidad que conocieron. Los hijos de Israel, que alguna vez fueron una familia nómada, ahora eran esclavos sin tierra ni libertad, condenados a levantar las grandiosas ciudades de un imperio que no les pertenecía. Sin embargo, en medio del dolor, las promesas de Dios aún resonaban en sus corazones. ¿Acaso no había prometido a Abraham que su descendencia poseería una tierra propia? ¿No había dicho que serían una gran nación? Los egipcios, temerosos del crecimiento del pueblo hebreo, tomaron medidas más crueles. Un decreto real ordenó la muerte de todo varón hebreo recién nacido. Fue en este oscuro periodo cuando nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su madre, incapaz de aceptar la condena, lo escondió entre juncos a la orilla del Nilo, donde la hija del faraón lo encontró y lo crió como su propio hijo. Aquel niño, llamado Moisés, creció en la opulencia de la corte egipcia, pero su sangre hebrea latía con fuerza en sus venas. Cuando Moisés descubrió su verdadera identidad, se sintió dividido entre dos mundos. Un día, al ver cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo, la furia se apoderó de él y lo mató. Su acto lo convirtió en fugitivo y huyó al desierto, donde pasó años en el anonimato, lejos de la gloria y la esclavitud. Sin embargo, su destino aún no se había cumplido. En las llanuras de Madián, en medio de su exilio, la zarza ardiente le reveló un llamado que cambiaría su vida para siempre. Dios le habló desde el fuego, llamándolo a liberar a su pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. Por tanto, desciende ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Los hijos de Israel. Moisés, tembloroso ante la magnitud de la tarea, trató de resistirse. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Pero el Señor le aseguró, yo estaré contigo. Así comenzó el enfrentamiento entre el libertador elegido y el monarca más poderoso de la tierra. Moisés regresó a Egipto y, junto con su hermano Aarón, se presentó ante Faraón con una petición simple pero desafiante: deja ir a mi pueblo. Pero el Faraón, en su orgullo, endureció su corazón y se negó a liberar a los hebreos. Entonces, Dios desató sobre Egipto una serie de plagas que devastaron la nación. Golpeando a sus dioses y humillando su poder, las aguas del Nilo se tornaron sangre. Ranas y langostas cubrieron la tierra. Tinieblas envolvieron Egipto y la muerte se llevó a los primogénitos en la última y más terrible plaga. Solo aquellos que marcaron los dinteles de sus casas con la sangre del Cordero Pascual fueron librados. Aquel día, Dios selló la identidad de su pueblo con un acto de redención, la Pascua. Finalmente, el faraón cedió y permitió que Israel partiera. La gran multitud de esclavos liberados marchó con júbilo, pero no tardaron en darse cuenta de que la libertad tenía un precio. No bien habían salido, cuando el faraón, lleno de ira y arrepentimiento por haber dejado ir a sus esclavos, los persiguió con su ejército hasta el Mar Rojo. Allí, cuando todo parecía perdido, Moisés extendió su mano y las aguas se abrieron en dos, permitiendo que Israel cruzara en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos,
Las aguas se cerraron sobre ellos, ahogando al ejército más poderoso del mundo. La travesía por el desierto fue una prueba constante de fe. Israel, ahora libre, debía aprender a depender de Dios en cada paso. En el monte Sinaí, el Señor hizo un pacto con ellos, entregándoles la ley que los distinguiría de todas las naciones: si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Sin embargo, la fidelidad del pueblo no fue firme. Una y otra vez dudaron. Se rebelaron y anhelaron regresar a Egipto. Sus corazones aún no comprendían el propósito divino. Dios les advirtió que si obedecían serían bendecidos en la tierra prometida, pero si se apartaban enfrentarían maldiciones, invasiones y exilio. Si no obedeces la voz de Jehová tu Dios, serás esparcido entre todas las naciones, de un extremo de la tierra hasta el otro. A pesar de sus errores, Dios los guió hasta la frontera de la tierra prometida, pero cuando debían tomar posesión de ella, el miedo los paralizó. 10 de los 12 espías enviados a Canaán regresaron con un informe aterrador: la tierra es buena, pero sus habitantes son gigantes y nosotros parecemos langostas ante ellos. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, creyeron en la promesa de Dios y exhortaron al pueblo a avanzar. Sin embargo, la incredulidad se apoderó de Israel y, como castigo, Dios decretó que vagarían por el desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación incrédula pereciera. Así, la identidad de Israel no solo se forjó en la esclavitud, sino también en la disciplina de la travesía. Dios moldeó a su pueblo como un alfarero da forma al barro, purificándolo para que la siguiente generación pudiera entrar en la tierra que les había prometido. Pero la advertencia seguía en pie: su permanencia en Canaán dependería de su obediencia. El conflicto por la tierra había comenzado. Desde los días de Abraham, Canaán había sido prometida a su descendencia, pero no sin oposición. Los enemigos de Israel ya estaban allí, listos para resistir. En las sombras, las naciones que rodeaban la tierra prometida observaban la llegada de aquel pueblo con desconfianza y temor. Moabitas, amalecitas, filisteos y otros reinos paganos no permitirían que Israel tomara posesión de su herencia sin lucha. La historia de Israel en Canaán no sería un relato de paz ininterrumpida, sino una sucesión de conflictos, guerras y desafíos que pondrían a prueba su fe. El éxodo había sido solo el principio. Aún quedaba por ver si el pueblo de Dios sería capaz de aferrarse a la promesa o si la desobediencia los arrastraría nuevamente al exilio y la dispersión. La historia de Israel estaba apenas comenzando, y la lucha por su lugar en la tierra prometida solo se intensificaría con el tiempo. La vasta extensión de la tierra prometida se extendía ante los ojos del pueblo de Israel. Una tierra fértil, salpicada de colinas y valles donde manaban leche y miel, pero también donde se erguían ciudades fortificadas y ejércitos preparados para la batalla. El tiempo del vagar por el desierto había llegado a su fin. Moisés, el líder que los había guiado desde Egipto, había muerto, y sobre los hombros de Josué recaía ahora la responsabilidad de llevar a su pueblo a la conquista de Canaán. No era una simple travesía, era una guerra decretada por Dios mismo. Josué, de pie a orillas del río Jordán, sintió la magnitud de la misión. Su corazón palpitaba con la certeza de que la promesa dada a Abraham estaba a punto de cumplirse, pero también con el peso del desafío que tenía por delante. Frente a él, la ciudad de Jericó se alzaba imponente, con sus muros gruesos y guardianes vigilantes. Los cananeos no se entregarían sin luchar. El Señor se le apareció y le dijo: «Mira, he entregado en tu mano a Jericó».
a su rey y a sus valientes. Pero la estrategia que Dios tenía para la conquista no era la convencional. No habría arietes ni catapultas, sino un acto de fe. Durante 6 días, los israelitas rodearon la ciudad en silencio, llevando el arca del pacto al frente mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas. El 7º día, al sonido del cuerno de carnero y el grito de guerra del pueblo, los muros de Jericó se derrumbaron como hojas secas al viento. Israel había vencido sin empuñar una sola espada. Sin embargo, la victoria trajo consigo una advertencia. Dios había ordenado que nada del botín de Jericó fuera tomado para beneficio personal, pues la ciudad estaba destinada a la destrucción como juicio divino sobre la maldad de los cananeos. Pero un hombre, Acán, codició y escondió un manto babilónico, plata y oro en su tienda. Cuando Israel enfrentó su siguiente batalla en Jai, fue derrotado, y solo entonces Josué entendió que la desobediencia había traído desgracia sobre el pueblo. Acán fue descubierto y ejecutado, y con ello, la lección quedó grabada: la conquista de Canaán no dependía solo de la fuerza militar, sino de la obediencia a Dios. Con cada victoria, la fama de Israel se extendió y el miedo se apoderó de los reinos de Canaán. Los jebuseos, amorreos, hititas y filisteos comenzaron a unirse en coaliciones para resistir la invasión. Algunos, como los gabaonitas, recurrieron a la astucia, disfrazándose de viajeros exhaustos para hacer un pacto con Josué y evitar su destrucción. Otros, como el rey de Jerusalén y sus aliados, tomaron las armas, solo para ser derrotados una y otra vez por el ejército de Israel. Cada batalla era un testimonio del poder de Dios. Cuando los amorreos atacaron a los gabaonitas, Josué acudió en su defensa y, en la batalla que siguió, ocurrió un milagro sin precedentes. Josué oró y el sol se detuvo en el cielo, prolongando el día hasta que la victoria fue completa. La naturaleza misma obedeció al mandato de Dios, confirmando que la conquista de Canaán no era solo una cuestión de guerra, sino de cumplimiento de un decreto divino. Sin embargo, no todos los cananeos fueron exterminados. Muchas ciudades resistieron y, aunque Josué y su ejército tomaron gran parte de la tierra, aún quedaban focos de resistencia. Entre ellos, los filisteos, un pueblo guerrero que habitaba en la franja costera, se convertirían en una espina constante en el futuro de Israel, a pesar de que la tierra fue dividida entre las tribus de Israel. La lucha por su dominio no terminó con la campaña de Josué. Dios había advertido a los israelitas que si no destruían por completo a los habitantes de la tierra, estos se convertirían en un lazo para ellos, seduciéndolos a la idolatría. La advertencia pronto se hizo realidad. Israel comenzó a convivir con los pueblos que no fueron expulsados y, poco a poco, su fe se vio comprometida. Adoraron a Baal, se mezclaron con los cananeos y olvidaron el pacto con el Señor. El tiempo de Josué fue un periodo de conquista, pero no de consolidación. Cuando él murió, las tribus de Israel quedaron sin un líder fuerte y cada una luchó por su propio territorio, sin una unidad real. Así nació la era de los jueces, un tiempo de conflictos internos y externos, donde los enemigos de Israel, incluidos los filisteos, madianitas y moabitas, tomaron ventaja de su debilidad. La resistencia de los pueblos de Canaán no solo prolongó las guerras, sino que sembró la semilla de un conflicto que persistiría por generaciones. Israel, aunque victorioso en muchas batallas, nunca tuvo una paz duradera. La lucha por la tierra prometida no solo fue un asunto de espadas y estrategias, sino una constante prueba de fe y obediencia a Dios.
En los siglos venideros, la presencia de filisteos, edomitas, amalecitas y otros enemigos no solo representaría una amenaza militar, sino que se convertiría en una guerra ideológica y espiritual. Israel debía aprender que su permanencia en la tierra no dependía de su poderío militar, sino de su fidelidad al Dios que les había dado aquella herencia. Pero la historia aún no había terminado. La tierra prometida, aunque conquistada en gran parte, seguía siendo un campo de batalla. La pregunta persistía: ¿podría Israel mantenerse firme en la fe y conservar lo que Dios les había dado? ¿O su infidelidad abriría las puertas a nuevos exilios y sufrimientos? La sombra del futuro se cernía sobre la tierra de Canaán, y la lucha por su dominio apenas comenzaba. Los días de conquista bajo Josué habían llegado a su fin, pero la tierra prometida aún no conocía la paz. Entre las muchas naciones que habitaban Canaán, una en particular se convertiría en la adversaria más persistente de Israel, los filisteos. Un pueblo feroz de origen incierto, que había llegado desde las costas del mar Egeo y se había asentado en la franja costera que hoy conocemos como Gaza. Eran expertos en la guerra, maestros del hierro y poseedores de una cultura guerrera que desafiaba a cualquier enemigo que se interpusiera en su camino. La rivalidad entre los filisteos e israelitas no fue solo una cuestión de territorio, sino una batalla continua por el dominio de la tierra que ambos afirmaban poseer. Los filisteos habían construido 5 grandes ciudades fortificadas: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Desde allí lanzaban incursiones, expandiendo su influencia y sometiendo a las tribus de Israel a su dominio. Los hebreos, por otro lado, vivían divididos, con líderes temporales llamados jueces, y su falta de unidad les hacía vulnerables a los ataques filisteos. Uno de los primeros episodios de esta rivalidad se manifestó en los tiempos de Sansón. Nacido bajo un voto nazareo, Sansón fue un hombre de fuerza sobrenatural enviado por Dios para liberar a Israel de la opresión filistea. Desde su juventud, su destino estuvo entrelazado con los enemigos de su pueblo. Amaba a una mujer filistea. Desafió su dominio y, con su sola fuerza, derrotó ejércitos enteros. Su historia culminó en el templo de Dagón, el dios de los filisteos, cuando, traicionado por Dalila y cegado por sus enemigos, utilizó su último aliento para derribar los pilares del templo y sepultar a miles de filisteos junto con él. Pero la caída de Sansón no significó el fin del dominio filisteo. Años después, los filisteos seguirían siendo una amenaza constante. En un episodio fatídico, lograron arrebatar el Arca del Pacto, el símbolo sagrado de la presencia de Dios con Israel. Con júbilo, la llevaron a sus templos, colocándola ante la imagen de su dios Dagón. Pero en la noche, la estatua del ídolo cayó rostro en tierra ante el arca y, cuando la volvieron a levantar al día siguiente, la encontraron destruida. Plagas cayeron sobre los filisteos hasta que, en su desesperación, devolvieron el arca a Israel en un carro tirado por bueyes, reconociendo que el Dios de los hebreos era más poderoso que sus ídolos. A pesar de estos eventos, la superioridad militar de los filisteos se mantenía firme. Poseían tecnología avanzada en el uso del hierro, mientras que los israelitas aún dependían del bronce. Las tribus de Israel, divididas y sin un líder central, sufrían derrotas constantes. Fue en esta época de incertidumbre que el pueblo clamó por un rey que los guiara. Y así surgió Saúl, el primer monarca de Israel. Saúl, alto y valiente, parecía el candidato ideal para enfrentar a los filisteos. Sin embargo, su falta de obediencia a Dios lo llevó a la ruina.
Fue durante su reinado cuando ocurrió uno de los encuentros más emblemáticos entre los dos pueblos, la batalla en el valle de Ela. Allí, un gigante filisteo de casi 3 metros de altura, llamado Goliat, desafió a los israelitas a un combate singular. Durante 40 días, el guerrero esperó un oponente digno, pero el miedo paralizaba al ejército de Israel. Fue entonces cuando un joven pastor, sin armadura ni experiencia militar, se presentó al desafío. David, armado solo con una honda y su fe en Dios, enfrentó al gigante con una valentía que ningún soldado de Israel poseía. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», proclamó, «pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». Con un solo lanzamiento, la piedra se incrustó en la frente del filisteo y, cuando el coloso cayó, David tomó su propia espada y le cortó la cabeza. La victoria de aquel joven pastor marcó el inicio del declive filisteo y el ascenso de David como el futuro rey de Israel. Pero la lucha con los filisteos no terminó con Goliat. Durante el reinado de David, las guerras continuaron. En una de sus expediciones, David incluso se refugió entre los filisteos, fingiendo ser su aliado para escapar de la persecución de Saúl. Sin embargo, una vez que ascendió al trono, dirigió numerosas campañas militares para someterlos. Bajo su liderazgo, Israel finalmente obtuvo la supremacía sobre sus enemigos y los filisteos fueron reducidos. Aunque nunca completamente erradicados, los conflictos con los filisteos se extendieron hasta los días de los reyes de Israel. Bajo Salomón, la paz se estableció momentáneamente, pero con la división del reino. Los filisteos recuperaron fuerza y volvieron a hostigar a las tribus de Judá e Israel. Con el tiempo, la amenaza filistea fue sustituida por imperios más poderosos como Asiria y Babilonia, quienes acabarían conquistando la región. Sin embargo, aunque la nación filistea dejó de existir con la historia, su legado permaneció. La franja costera que ocuparon siguió siendo una zona disputada a lo largo de los siglos. Aún hoy, el eco de aquella antigua rivalidad resuena en los conflictos modernos de la región. El enfrentamiento entre filisteos e israelitas fue más que una lucha territorial, fue un símbolo de la batalla entre la fidelidad a Dios y la fuerza de los hombres. Mientras Israel dependía de la obediencia al Señor para prevalecer, los filisteos confiaban en su poderío militar y en sus ídolos. La historia mostró que ninguna fortaleza, ninguna espada, ninguna coalición pudo resistir la voluntad del Dios de Israel. Pero la pregunta sigue abierta: ¿acaso la guerra por la tierra prometida terminó con la derrota de los filisteos? ¿O su espíritu de oposición aún persiste en los desafíos que Israel enfrenta hoy? Los días de David habían marcado el esplendor de Israel, una época en la que las tribus se unieron bajo un solo rey, consolidando su dominio sobre la tierra prometida. Pero fue bajo su hijo Salomón que el reino alcanzó su mayor grandeza. Con sabiduría sin igual, riquezas incalculables y una paz que ningún otro rey israelita pudo igualar, Salomón hizo de Jerusalén el corazón de una nación poderosa. La construcción del templo del Señor, un santuario majestuoso cubierto de oro y piedra tallada, fue el símbolo máximo de aquel esplendor. Los reyes y gobernantes de las naciones circundantes enviaban tributos y buscaban la sabiduría de Salomón. Su fama trascendió las fronteras de Israel y su gobierno trajo estabilidad y prosperidad. Sin embargo, en la cúspide de su gloria, comenzó a sembrarse la semilla de la decadencia. Salomón, en su deseo de expandir su poder e influencia, tomó muchas esposas extranjeras, mujeres que trajeron consigo sus dioses y prácticas paganas. Poco a poco,
La fidelidad a Yahvé se diluyó entre la adoración a Astoret, Milcom y otras deidades extranjeras. Dios, que había advertido a Israel sobre los peligros de la idolatría, envió profetas para advertir al rey, pero Salomón, cegado por sus alianzas y su riqueza, no atendió la voz del Señor. Y así, cuando la vejez lo alcanzó y su reino parecía inquebrantable, Dios pronunció un juicio sobre él, por cuanto esto ha habido en ti. Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, pero no lo haré en tus días, sino en los días de tu hijo, por amor a David tu padre. Así, la división de Israel no vino por la espada de un enemigo externo, sino como el resultado de la desobediencia interna. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam heredó el trono, pero su reinado comenzó con una decisión fatal. Los ancianos del pueblo le aconsejaron que aliviara la pesada carga de impuestos y trabajo que Salomón había impuesto sobre las tribus. Pero los jóvenes consejeros de Roboam, llenos de arrogancia, le dijeron que debía demostrar aún más autoridad. Mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo lo haré aún más pesado. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Aquellas palabras encendieron la ira de las tribus del norte y la rebelión se desató. Jeroboam, un antiguo siervo de Salomón a quien Dios ya había prometido 10 tribus, se levantó como líder del reino del norte. Israel se dividió, el reino del norte, llamado Israel, con su capital en Samaria, y el reino del sur, Judá, con Jerusalén como su centro religioso y político. Desde ese momento, la nación nunca volvió a ser la misma. La división debilitó a Israel, convirtiéndolo en presa fácil de las potencias extranjeras. Pero más que la separación política, fue la separación espiritual lo que trajo la ruina. En el reino del norte, Jeroboam temió que su pueblo siguiera viajando a Jerusalén para adorar en el templo. Así que erigió becerros de oro en Betel y Dan, declarando: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. La idolatría se arraigó profundamente en Israel y cada uno de sus reyes fue más perverso que el anterior. Reyes como Acab y su esposa Jezabel introdujeron la adoración a Baal y persiguieron a los profetas del Señor. Dios envió a Elías, un hombre de fuego y celo por la verdad, para confrontarlos. Su desafío en el monte Carmelo, donde el fuego descendió del cielo para consumir el sacrificio en presencia de los profetas de Baal, fue una prueba de que Yahvé aún gobernaba. Pero ni siquiera estos milagros detuvieron la decadencia del reino del norte. Mientras tanto, Judá, en el sur, tuvo reyes justos y reyes perversos. Algunos, como Ezequías y Josías, trataron de restaurar la adoración al verdadero Dios, destruyendo los altares paganos y volviendo a la ley de Moisés. Pero otros, como Manasés, llevaron a Judá a la peor idolatría, incluso sacrificando a sus propios hijos en el fuego para los dioses paganos. La paciencia de Dios tuvo un límite. Los profetas, desde Isaías hasta Jeremías, advirtieron una y otra vez que la idolatría traería destrucción. Y así, la sentencia se cumplió. Primero, el reino del norte, Israel, cayó en manos de los asirios en el año 722 a.C. Samaria fue conquistada y las tribus del norte fueron esparcidas entre las naciones, desapareciendo para siempre como un reino unido. Judá sobrevivió un tiempo más, pero sus pecados no quedaron impunes. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén, destruyó el templo y llevó cautivo al pueblo en el 586 a.C. los hijos de Israel, aquellos que habían sido liberados de Egipto con mano poderosa.
ahora se encontraban nuevamente esclavizados en tierras extranjeras. La división de Israel no fue solo un hecho político, sino un reflejo del estado espiritual del pueblo. Cuando se apartaron del pacto, se volvieron vulnerables y la protección de Dios se retiró. Las invasiones extranjeras, el exilio y la dispersión no fueron meros accidentes históricos, sino el cumplimiento de las advertencias de los profetas. Pero aún en medio del juicio, Dios dejó una esperanza. Jeremías profetizó que después de 70 años, el exilio terminaría y un remanente regresaría a reconstruir Jerusalén. La historia de Israel no había terminado, pero su camino estaba marcado por las consecuencias de su propia rebeldía. La división del reino no solo afectó a su tiempo, sino que dejó una herida que aún perdura en la historia de la región. Los descendientes de aquellos pueblos siguen en conflicto hasta el día de hoy. Y la pregunta sigue en el aire: ¿volverá Israel a ser una nación unida bajo la soberanía de su Dios? ¿O la división sembrada en la antigüedad seguirá trayendo guerra y desolación? El futuro aún es incierto, pero las profecías hablan de un día en el que Dios reunirá nuevamente a su pueblo bajo un solo rey. Un descendiente de David que gobernará con justicia y restaurará lo que una vez se perdió. ¿Será posible que la historia de Israel, marcada por la división, encuentre finalmente su redención? La ciudad de Jerusalén, antaño gloriosa, ahora yacía en ruinas. Sus calles, donde alguna vez resonaron los cánticos de alabanza, estaban cubiertas de cenizas y desolación. Sus muros, que habían resistido a tantas invasiones, fueron reducidos a escombros por el fuego de la ira babilónica. El templo, aquel lugar donde la presencia del Altísimo había morado entre su pueblo, fue saqueado y destruido por el ejército de Nabucodonosor. La desobediencia de Israel había alcanzado su punto de juicio. Durante generaciones, los profetas habían advertido sobre la inminente calamidad si el pueblo no abandonaba la idolatría y volvía al pacto con su Dios. Jeremías, con lágrimas en sus ojos, había clamado que Babilonia vendría como un azote enviado por el propio Señor. Pero los reyes y sacerdotes se negaron a escuchar y, cuando finalmente el ejército babilónico rodeó Jerusalén, la suerte del pueblo quedó sellada. Los nobles y guerreros fueron llevados cautivos a Babilonia. Los pobres quedaron en la tierra como labradores bajo el dominio extranjero. Y los más rebeldes fueron ejecutados sin piedad. Entre los cautivos estaban jóvenes de gran sabiduría como Daniel y sus compañeros, quienes serían testigos del poder de Dios incluso en la corte de los reyes paganos. Pero el exilio no solo fue un castigo, sino también una purificación. En tierras extrañas, Israel aprendió a valorar lo que había perdido. En las riberas de los ríos de Babilonia, los desterrados se sentaban y lloraban al recordar a Sión: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Salmo 137:5. En la esclavitud comprendieron lo que significaba ser el pueblo escogido y lo costoso que era desviarse de los caminos de Dios. Los años transcurrieron y, tal como lo había profetizado Jeremías, después de 70 años, un remanente regresó a la tierra. Ciro, rey de Persia, permitió que los judíos volvieran y reconstruyeran, bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Las murallas de Jerusalén fueron restauradas y la adoración al Dios de Israel fue reinstaurada. Pero la nación nunca volvió a tener la independencia de antaño, siempre bajo el dominio de potencias extranjeras, primero Persia, luego Grecia y finalmente Roma. Israel vivió en constante tensión entre su identidad y la influencia de los imperios que la gobernaban. Los años pasaron y, cuando Roma dominaba la región, un nuevo capítulo comenzó a escribirse en la historia de Israel.
En medio del dominio extranjero, nació Jesús de Nazaret, proclamado como el Mesías esperado. Pero su mensaje de redención fue rechazado por muchos líderes religiosos, quienes veían en él una amenaza, aunque su muerte y resurrección marcaron el inicio de un nuevo pacto. La nación judía en su conjunto aún no comprendía el significado de su llegada. Los conflictos con Roma crecieron y, en el año 66 después de Cristo, una revuelta judía estalló contra el imperio. Los celotes, un grupo de guerreros nacionalistas, lucharon con fiereza, convencidos de que Dios les daría la victoria sobre sus opresores. Pero la respuesta romana fue implacable. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén. El hambre y la desesperación se apoderaron de la ciudad. Padres se volvieron contra hijos. Hermanos traicionaron a hermanos. Finalmente, los romanos irrumpieron en la ciudad con una furia desenfrenada. El segundo templo, el orgullo y centro de la fe judía, fue incendiado y destruido. Miles de judíos fueron masacrados y los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos o esparcidos por todo el mundo. Así comenzó la diáspora. Durante casi 2000 años, los judíos vivieron dispersos entre las naciones, sin un hogar propio. En cada rincón del mundo donde se establecieron, mantuvieron viva la memoria de Jerusalén en sus oraciones diarias, en sus festividades, en sus anhelos más profundos. La promesa de regresar nunca fue olvidada. El próximo año en Jerusalén se convirtió en un clamor de esperanza que atravesó generaciones. Pero la tierra que habían dejado atrás no permaneció vacía. Otras poblaciones ocuparon la región, entre ellas romanos, árabes, turcos y europeos. A lo largo de los siglos, la identidad de la tierra de Israel cambió muchas veces, pero nunca dejó de ser el punto de conflicto entre aquellos que la habitaban. La diáspora trajo sufrimiento, persecuciones y expulsiones. Desde la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron marginados, acusados y exterminados en múltiples ocasiones. Pero a pesar de todo, su identidad nunca se perdió. Finalmente, en el siglo XX, después del horror del Holocausto, un milagro moderno ocurrió: la nación de Israel renació. En 1948, después de casi 2000 años, el pueblo judío volvió a establecerse en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Sin embargo, su regreso no fue bien recibido por todos. Las tensiones con los pueblos que habían habitado la región durante siglos se intensificaron. Y el conflicto que comenzó con Isaac e Ismael, con Jacob y Esaú, con Israel y las naciones vecinas, aún sigue vivo hasta el día de hoy. El exilio y la diáspora fueron el precio de la desobediencia, pero también fueron el medio por el cual Dios preservó a su pueblo. La historia de Israel no terminó con la dispersión, ni con la destrucción de su templo, ni con los siglos de persecución. Su existencia es un testimonio de que la promesa de Dios sigue en pie y de que, aunque el pueblo haya sido esparcido, su destino aún está en las manos del Altísimo. La pregunta que queda es, si la restauración de Israel como nación ya ha comenzado. ¿Qué sigue en la historia profética? ¿Será este el final del conflicto o apenas el preludio de una nueva batalla por la tierra prometida? Las palabras del profeta Ezequiel resonaban a través de los siglos como un eco de esperanza en medio de la desolación. «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?», preguntó el Señor mientras conducía al profeta en visión a un valle lleno de huesos secos. Era la imagen de un pueblo disperso, exiliado, sin nación ni identidad propia. Durante casi 2000 años, la diáspora judía parecía haber condenado a Israel al olvido.
Pero la respuesta de Dios fue clara: profetiza sobre estos huesos. Y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. El valle de huesos secos representa a Israel, un pueblo que había sido dispersado y que parecía haber perdido toda esperanza de regresar a su tierra. Sin embargo, la profecía no terminaba en destrucción, sino en restauración. Dios prometió que traería de vuelta a su pueblo, lo reuniría de entre las naciones y los haría habitar nuevamente en la tierra de sus antepasados. La historia demostraría que estas palabras no eran solo poesía profética, sino un plan divino que tomaría forma en el mundo moderno. El largo exilio judío se había extendido por siglos, desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo hasta la brutal persecución en la Edad Media y la devastación del Holocausto en el siglo XX. Durante casi 2000 años, los judíos fueron un pueblo sin nación, vagando de un territorio a otro, perseguidos y marginados. Sin embargo, contra toda lógica histórica, el deseo de regresar a Sión nunca desapareció. En cada generación, en cada celebración de la Pascua, se repetía la frase: el próximo año en Jerusalén. El siglo XX trajo consigo una tragedia sin precedentes para el pueblo judío. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto, en un intento sistemático de exterminar su identidad y su existencia. Pero de entre las cenizas de la guerra, algo extraordinario sucedió. Naciones que antes habían ignorado su sufrimiento comenzaron a ver la urgencia de restaurarles un hogar. Y así, en 1948, en un evento sin igual en la historia moderna, Israel resurgió como nación. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión, el primer ministro del recién establecido Estado de Israel, declaró la independencia de la nación judía en la tierra que Dios les había prometido a Abraham. Las palabras de Ezequiel comenzaron a cumplirse: os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. La profecía que había sido escrita milenios antes estaba tomando vida ante los ojos del mundo. Sin embargo, la restauración de Israel no fue recibida con júbilo por todos. A los pocos minutos de su declaración de independencia, los ejércitos de Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak lanzaron un ataque contra la nueva nación en un intento de destruirla antes de que pudiera establecerse. Israel, sin un ejército organizado ni recursos suficientes, luchó por su supervivencia. Contra toda expectativa, resistió la guerra y consolidó su territorio. Era como si los huesos secos hubieran empezado a cubrirse de carne y tendones. Como si el soplo de vida estuviera comenzando a devolver a Israel su existencia. Pero la restauración de Israel trajo consigo un conflicto que persiste hasta el día de hoy. Los árabes que habitaban la región no aceptaron la partición de la tierra y la creación del Estado judío. Las guerras que siguieron en 1956, 1967 y 1973 fueron intentos constantes de borrar a Israel del mapa. En cada conflicto, la nación sobrevivió y, en algunos casos, expandió su territorio. Pero la enemistad con los pueblos vecinos no cesó. Muchos preguntan, ¿es este el cumplimiento total de la profecía de Ezequiel 37? La respuesta es compleja. Si bien la restauración física de Israel ocurrió, el mismo capítulo habla de una restauración espiritual. Dios prometió no solo traerlos de vuelta a la tierra, sino también poner en ellos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Hasta hoy, Israel sigue siendo una nación en conflicto, rodeada de enemigos y aún en espera de su completa redención.
Ezequiel también habló de un tiempo en el que Israel y Judá, las dos ramas de la nación dividida, se unirían bajo un solo rey. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos tendrán un solo pastor. Esta parte de la profecía aún no se ha cumplido. Si bien la nación fue restaurada, aún no ha llegado el reinado mesiánico prometido. Además, otros profetas como Zacarías y Daniel hablan de un tiempo en el que todas las naciones se volverán contra Israel en una última gran batalla. Jerusalén será un cáliz de vértigo para las naciones, un punto de conflicto global. La historia parece moverse en esa dirección, con constantes disputas sobre la soberanía de la ciudad santa y el reclamo de la tierra prometida. Si Israel fue restaurado en 1948, ¿qué sigue ahora? ¿Está el mundo acercándose al cumplimiento total de las profecías? La Escritura señala que el regreso de Israel es solo el comienzo de un plan mayor, uno que culminará con el regreso del Mesías y la restauración final del pueblo. Mientras tanto, la lucha por la tierra prometida continúa. Los descendientes de Isaac y de Ismael, de Jacob y de Esaú, siguen enfrentándose por el derecho a poseer aquella tierra que Dios prometió a Abraham. La historia aún no ha llegado a su conclusión, pero la profecía sigue en pie. ¿Acaso estamos viendo los últimos días antes de la gran redención? ¿O aún queda mucho por acontecer antes de que el Hijo de David tome su trono y establezca la paz definitiva sobre la tierra? La respuesta aún está escrita en las páginas del destino. Pero una cosa es segura: el reloj profético sigue avanzando y el desenlace de la historia de Israel aún está por revelarse. Jerusalén se encontraba en una encrucijada histórica. La ciudad que había sido testigo de la gloria de Salomón y de la restauración bajo Nehemías ahora se hallaba sometida bajo el yugo de Roma. Las calles del templo aún resonaban con oraciones y sacrificios, pero la opresión extranjera era evidente en cada rincón. Soldados romanos patrulaban sus plazas, cobrando tributos y vigilando con recelo cualquier signo de rebelión. Para muchos judíos, la esperanza de la restauración no solo era un deseo espiritual, sino un llamado urgente a la revuelta. Bajo este panorama de tensión y dominio extranjero, los judíos estaban divididos en facciones que, aunque compartían la misma fe, veían de manera distinta cómo debían enfrentarse a Roma y cómo interpretar la ley. Los fariseos, guardianes estrictos de la Torá, se aferraban a la tradición oral y esperaban la redención a través de la observancia meticulosa de los mandamientos. Los saduceos, en cambio, eran la élite sacerdotal, colaboracionista con Roma y defensores de un sistema religioso basado en el templo. Los esenios, una secta más apartada, creían en la inminente llegada del juicio de Dios y se refugiaban en el desierto, alejados de la corrupción de Jerusalén. Pero entre todos ellos, había un grupo particularmente peligroso: los celotes. Los celotes no esperaban pacientemente la venida del Mesías, sino que buscaban acelerar su llegada mediante la guerra y la insurrección. Convencidos de que Dios estaba de su lado, formaban guerrillas, atacaban caravanas romanas y asesinaban a los traidores que consideraban colaboracionistas. En este clima de constante tensión, cualquier chispa podía encender un conflicto mayor. Fue en este tiempo que surgió Jesús de Nazaret, un predicador que hablaba de un reino que no era de este mundo, pero que de alguna manera parecía desafiar todas las estructuras políticas y religiosas de la época. Su mensaje, aunque dirigido a la restauración espiritual de Israel, no fue recibido de la misma manera por todos. Para los fariseos, era un peligroso transgresor de la ley que desafiaba su autoridad. Para los saduceos,
Su influencia sobre las multitudes amenazaba el frágil equilibrio de poder con Roma. Y para los celotes, era una figura desconcertante, pues hablaba de amor a los enemigos y de rendir a Dios lo que es de Dios, en lugar de llamar a la rebelión armada. Jesús, sin embargo, veía más allá de las disputas humanas. Cuando sus discípulos admiraban la magnificencia del templo, él pronunció palabras que dejarían helados a quienes le escuchaban. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Sus palabras no eran simplemente una advertencia, sino una profecía. La ciudad que tanto veneraban, la estructura que simbolizaba la presencia de Dios entre ellos, estaba condenada a la destrucción. Los líderes religiosos se inquietaron. Este hombre hablaba con una autoridad que desafiaba la de ellos. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios y era seguido por multitudes que veían en él la esperanza de un nuevo Israel. Algunos esperaban que se declarara rey y liderara una insurrección contra Roma. Otros querían destruirlo antes de que provocara una crisis que pusiera en peligro la nación. Finalmente, los eventos se precipitaron. Uno de sus propios discípulos lo entregó a las autoridades, y los líderes religiosos lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato, un hombre astuto pero pragmático, no veía en él una amenaza política real. «Mi reino no es de este mundo», le dijo Jesús cuando fue interrogado. Sin embargo, la presión de los sacerdotes y la amenaza de una revuelta lo obligaron a tomar una decisión que cambiaría la historia. Ordenó su crucifixión. Jesús murió, pero su impacto no terminó con su muerte. Sus seguidores afirmaron que había resucitado al tercer día y comenzaron a predicar un mensaje que se extendió más allá de Israel, alcanzando a gentiles y judíos por igual. Mientras tanto, el conflicto entre los judíos y Roma continuaba intensificándose. Años después, en el 66 después de Cristo, los celotes finalmente lograron lo que tanto anhelaban, una gran rebelión contra Roma. Expulsaron a las tropas romanas de Jerusalén y proclamaron la independencia de Judea. Pero lo que parecía una victoria fue en realidad el principio del fin. El emperador Vespasiano envió a su hijo, el general Tito, con un ejército formidable para sofocar la revuelta. Jerusalén fue sitiada y el hambre se convirtió en el peor enemigo de sus habitantes. Las calles se llenaron de cadáveres y el templo, el orgullo de la nación, fue incendiado y destruido en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús lo había profetizado. La caída de Jerusalén marcó el inicio de una nueva diáspora. Los judíos fueron dispersados por el Imperio Romano y su tierra pasó a manos extranjeras una vez más. El conflicto no solo había sido con Roma, sino consigo mismos, pues la división interna y las luchas entre facciones habían debilitado la resistencia de Israel. Sin embargo, las palabras de Jesús no solo hablaban de la destrucción de la ciudad, sino de un tiempo futuro en el que Jerusalén volvería a ser el centro de la historia mundial. Jerusalén será joyada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Había dicho en Lucas 9:24 de la noche. Desde entonces, la ciudad ha sido gobernada por romanos, bizantinos, musulmanes, cruzados, otomanos y británicos. Pero la profecía sigue en pie. Jerusalén sigue siendo el punto focal de la historia mundial, el epicentro del conflicto entre naciones y religiones. El tiempo de Jesús fue un microcosmos de la lucha más grande que definiría la historia de Israel. Los conflictos entre facciones judías, la opresión de potencias extranjeras y la lucha por la identidad nacional continúan hasta el día de hoy. Pero si Jesús profetizó la destrucción, también habló de la redención.
Dijo que regresaría en gloria, que establecería un reino eterno y que Jerusalén volvería a ser el centro del gobierno divino sobre la tierra. Las preguntas siguen abiertas. ¿Estamos viviendo aún en los tiempos de los gentiles? ¿Será Jerusalén el escenario de los eventos finales de la historia? ¿Es posible que la ciudad que una vez rechazó a su Mesías sea la misma donde reinará para siempre? Las respuestas están escritas en las profecías, esperando su cumplimiento. El conflicto de los días de Jesús no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Jerusalén sigue siendo el corazón de la historia y el mundo entero aguarda su destino final. Los antiguos profetas miraron más allá de su tiempo y vislumbraron un conflicto que no se comparaba con ninguna guerra pasada. En sus visiones, vieron ejércitos innumerables marchando contra Israel, una tormenta de naciones reunidas en batalla y, en el centro de todo, Jerusalén, el corazón del conflicto. Ezequiel y Daniel, hombres que vivieron en el exilio y fueron testigos de la caída de su nación, recibieron revelaciones de eventos que aún estaban por cumplirse, eventos que marcarían el clímax de la historia de Israel y del mundo entero. Ezequiel 38 y 39 describen una invasión a Israel en los últimos tiempos, encabezada por un líder llamado Gog, príncipe de la tierra de Magog. Este enemigo no viene solo, sino acompañado por una coalición de naciones: Persia, Cus, Fut, Gomer y la casa de Togarma. En un momento en que Israel vive en aparente seguridad, este ejército se lanza con furia sobre la tierra prometida, con el propósito de destruir y saquear. Pero en el punto culminante de la guerra, Dios mismo interviene con una furia ardiente, desata fuego y una confusión tal que las mismas tropas invasoras se volverán unas contra otras. ¿Quiénes son estos enemigos profetizados? Durante siglos, estudiosos han tratado de identificar a Gog y Magog en el escenario mundial. Algunos creen que representan a una alianza de naciones del norte, posiblemente Rusia y sus aliados. Persia, que hoy es Irán, sigue siendo un enemigo declarado de Israel. Otros mencionados en la profecía podrían corresponder a naciones de Medio Oriente y el norte de África. Lo cierto es que Ezequiel describe una guerra donde el mismo Dios se levanta para defender a su pueblo, mostrando que el conflicto no es solo político o militar, sino espiritual. Daniel, por su parte, vio en sus visiones el ascenso y caída de imperios que gobernarían la historia. En Daniel 2, el profeta interpreta el sueño de Nabucodonosor, en el cual una estatua de diferentes metales representa los grandes reinos del mundo: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Sin embargo, lo más impactante es la piedra que, sin ser cortada por mano humana, desciende y destruye la estatua, convirtiéndose en una montaña que llena toda la tierra. Esta piedra representa el reino de Dios, el único que permanecerá para siempre. En Daniel 11, el profeta describe una serie de conflictos entre un rey del norte y un rey del sur. Una lucha constante que parece extenderse hasta el final de los tiempos. Muchos estudiosos creen que este pasaje habla de las luchas históricas entre las dinastías Seleucida y Ptolomeica, pero en los versículos finales, la profecía parece trascender el pasado y apuntar a un futuro gobernante. Un líder que se exalta a sí mismo por encima de todos los dioses y que persigue al pueblo santo. Este personaje es identificado en otras partes de la escritura como el Anticristo. Un líder mundial que traerá una aparente paz, pero que en realidad buscará someter a Israel y al mundo entero bajo su dominio. En Apocalipsis 13 se le describe como la bestia que recibe autoridad de Satanás, engañando a las naciones y exigiendo adoración. La Biblia señala que en los últimos tiempos,
Jerusalén será el centro de un conflicto global. En Zacarías 12, Dios advierte que hará de la ciudad un cáliz de vértigo para todas las naciones y que aquellos que intenten dividirlas serán despedazados. Jesús mismo, en su discurso profético en Mateo 24 y Lucas 21, habló de un tiempo de gran tribulación, cuando Jerusalén será rodeada por ejércitos y la persecución contra su pueblo será feroz. Pero el punto culminante de todas estas profecías no es la destrucción de Israel, sino su redención. Ezequiel 39 declara que después de la gran batalla, Dios se revelará a su pueblo de una manera sin precedentes. Derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel. Dice el Señor. La guerra que comienza con la invasión de Gog y Magog termina con un avivamiento en la nación. Un reconocimiento de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el único verdadero. La pregunta sigue en pie, ¿estamos viendo el cumplimiento de estas profecías en nuestros días? El renacimiento de Israel en 1948, el creciente antagonismo de naciones en su contra y los conflictos constantes en Jerusalén parecen ser piezas que encajan en el rompecabezas profético. Sin embargo, la batalla final aún está por venir. Si la historia de Israel ha sido una constante lucha por la tierra prometida, la profecía señala que el desenlace de esta lucha marcará el inicio de un nuevo reino. Uno que no será dirigido por reyes humanos, sino por el Mesías mismo. ¿Será que los eventos actuales están preparando el escenario para la guerra descrita por Ezequiel y Daniel? ¿Se acerca el día en que las naciones se levantarán contra Israel en un conflicto sin precedentes? Estamos al borde de la gran tribulación, donde Jerusalén será el epicentro de la última batalla antes del regreso del Rey de Reyes. Las respuestas aún están por revelarse, pero la profecía sigue avanzando y el reloj del destino está cada vez más cerca de la hora. Las visiones del apóstol Juan en la isla de Patmos revelaron el clímax de la historia humana y el destino final de Jerusalén. La ciudad que ha sido el epicentro de guerras, traiciones, exilios y restauraciones. En el libro de Apocalipsis, los eventos del tiempo del fin se desarrollan con una intensidad que trasciende cualquier conflicto humano, uniendo las profecías de Daniel, Ezequiel y Zacarías en una escena donde Jerusalén se convierte en el punto focal de la mayor batalla de la historia, la batalla entre el bien y el mal. Las señales ya habían sido anunciadas. Jesús mismo advirtió en Mateo 24 que antes de su regreso habría guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos y persecuciones. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación ha llegado. Lucas 9 y 20 de la noche. La ciudad santa, tantas veces destruida y reconstruida, se verá una vez más envuelta en el caos. Pero esta vez no será solo un conflicto político o militar, sino una batalla con implicaciones eternas. Apocalipsis 13 describe la aparición de un gobernante mundial, la bestia, quien impondrá su autoridad sobre todas las naciones y establecerá un sistema de control global. Jerusalén, en el centro de esta crisis, se convertirá en el escenario de los últimos enfrentamientos entre las fuerzas del anticristo y los fieles de Dios. En este tiempo, conocido como la Gran Tribulación, la ciudad será un cáliz de vértigo para todas las naciones. Como lo profetizó Zacarías, el profeta también describe cómo todas las naciones se reunirán para atacar a Jerusalén en lo que se conoce como la batalla de Armagedón, porque reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Zacarías 14:2. En medio de esta crisis sin precedentes, cuando todo parezca perdido para Israel y el mundo entero esté al borde de la destrucción,
Algo inesperado ocurrirá, el cielo se abrirá y el Rey de Reyes descenderá con poder y gloria. Apocalipsis 19 describe el regreso de Cristo como un guerrero celestial, montado en un caballo blanco, con una espada que sale de su boca para juzgar a las naciones, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este momento marca el fin del dominio del anticristo y de los poderes terrenales que se opusieron a Dios. Jerusalén, que había sido el centro del conflicto, se convierte ahora en el lugar donde el rey legítimo establece su trono. La batalla termina con la destrucción de las fuerzas del mal. La bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego y Satanás es atado por 1000 años. Entonces comienza el reino milenario de Cristo, un periodo de paz donde Jerusalén ya no será una ciudad de guerra, sino la capital del reino del Mesías. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9. Este reino milenario será un tiempo en el que la justicia y la paz reinarán. Isaías describe este tiempo como aquel en el que el lobo morará con el cordero, y las espadas serán convertidas en arados. Jerusalén, la ciudad que tantas veces fue profanada y destruida, será el centro de la adoración mundial y todas las naciones subirán a ella para buscar la enseñanza del Señor. Sin embargo, la historia aún tiene un último capítulo. Después del milenio, Satanás será liberado por un breve tiempo y reunirá nuevamente a las naciones en un último intento de rebelión. Pero su destino ya está escrito: será derrotado de una vez por todas y arrojado al lago de fuego, donde será atormentado por la eternidad. Entonces se establece el juicio final. Los muertos, grandes y pequeños, comparecerán ante el trono de Dios y aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán condenados. Pero para los que han sido redimidos, se abrirán las puertas de un nuevo comienzo. En Apocalipsis 21, Juan ve la visión de la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, como una esposa ataviada para su esposo, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, porque el orden antiguo habrá pasado. Este es el desenlace final de la historia de Jerusalén. La ciudad que fue el epicentro del conflicto más grande de la humanidad se convertirá en la morada de Dios entre los hombres. Ya no habrá más guerras ni disputas por su posesión, porque su gloria no radicará en sus templos ni en sus muros, sino en la presencia del Cordero. La pregunta que muchos se hacen es: ¿estamos viviendo el cumplimiento de estas profecías? Las señales de los tiempos parecen indicar que el escenario se está preparando. Jerusalén sigue siendo el punto de tensión del mundo. Las naciones continúan en conflicto y los acontecimientos políticos y tecnológicos avanzan hacia el control global descrito en Apocalipsis. Pero más allá de las señales externas, la verdadera pregunta es: ¿estamos preparados para lo que viene? Si la historia ha demostrado algo, es que todo lo que Dios ha profetizado se ha cumplido con precisión. Desde la dispersión de Israel hasta su restauración en 1948, cada evento ha sido una pieza en el plan divino. Ahora solo queda esperar el cumplimiento final, el regreso del Rey, la derrota del mal y la instauración de un reino que nunca tendrá fin. ¿Estamos en los últimos días? La evidencia es clara, pero lo más importante no es conocer la fecha exacta, sino estar listo para recibir al que viene en las nubes con poder y gran gloria. Jerusalén, la ciudad eterna, espera su destino final. Su historia de guerra y sufrimiento está por llegar a su conclusión.
Pronto, la ciudad del gran rey será restaurada y su luz brillará para siempre en la eternidad. La historia de Jerusalén no es solo la historia de una ciudad, sino el reflejo del conflicto espiritual que ha definido a la humanidad desde el principio de los tiempos. Desde Abraham hasta nuestros días, esta tierra ha sido el escenario de las mayores luchas, las más grandes traiciones y las más gloriosas promesas. Ha visto la grandeza de reyes, la caída de imperios y la sangre de profetas, pero su destino aún no ha terminado. Las profecías han demostrado su exactitud a lo largo de la historia y los eventos actuales parecen alinearse con lo que fue escrito hace miles de años. Jerusalén sigue siendo el centro del mundo, la pieza clave en el gran ajedrez de la profecía bíblica. La pregunta no es si lo que está profetizado ocurrirá, sino cuándo, y lo más importante, ¿estamos preparados? El final de este conflicto no será decidido por potencias, gobiernos ni ejércitos, sino por el mismo Dios. Su plan avanza, y llegará el día en que Jerusalén, la ciudad más disputada de la historia, se transformará en el trono eterno del Rey de Reyes. Entonces, el mal será destruido, la paz reinará, y cada lágrima será enjugada. Todo ojo lo verá, y toda rodilla se doblará ante él. Pero hoy, tú y yo somos testigos de cómo las piezas proféticas se mueven. La historia se está escribiendo frente a nuestros ojos. La pregunta es, ¿estás listo? Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte y activar la campana para seguir descubriendo juntos lo que la Biblia revela sobre los tiempos finales. Comparte este vídeo para que otros también puedan despertar a esta verdad. Y quiero leerte en los comentarios, ¿crees que estamos siendo testigos del cumplimiento de las profecías? ¿Qué papel crees que jugará Jerusalén en los eventos finales? El reloj profético no se detiene. La cuenta regresiva avanza. La historia se acerca a su momento decisivo. La única pregunta que queda es, ¿estarás preparado?